¿viste? Entonces, incluye el mate también. Totalmente, totalmente. Bueno, hay gente de Chile. Hay gente de Chile. Bien. Muy bien. Bueno, cuando quieras, Juanpi. Bueno, podríamos ir arrancando. Ya Bueno. pasamos 10 minutitos, se va a ir sumando la gente. Bueno, ¿vos haces la presentación, Pau? Bueno, bienvenidos a este primer conversatorio de diálogos universitarios que estamos impulsando desde nuestro instituto, el ISEPSI, junto con el Movimiento Universitario Sur. Mi nombre es Paola Grigio y junto con Juan Pablo vamos a estar coordinando. Juan Pablo es el responsable nacional de nuestro Movimiento Sur y en este primer encuentro vamos a estar conversando sobre nada más y nada menos que los desafíos pedagógicos en la virtualidad, y le queremos dar la bienvenida y agradecerles infinitamente por su participación y su predisposición en este que damos comienzo a esta nueva iniciativa de la universidad. A la doctora Claudia Balaguer, ella es bioquímica y docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, además es actual diputada provincial por la provincia de Santa Fe y también tiene un recorrido bastante grande y amplio en la gestión porque ha sido ministra de Educación en el periodo 2012-2019 y también decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario durante 2 periodos en 2 gestiones. Así que muchas gracias, Claudia, por estar y por acompañarnos y poder pensar juntos estos desafíos y también, digamos, poder pensar el contexto que se nos avecina no solamente en las distintas provincias, sino también en el país y en la región. También está con nosotros el doctor Jorge Martínez, él es doctor en Ciencias Geológicas y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, Jorge, por estar y acompañarnos. Y también nos acompaña y le damos la bienvenida y muchas gracias por participar Alejandro Martínez, él es decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, ingeniero en electrónica de la Facultad también de la UBA y profesor regular adjunto del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y vamos a estar con Juan Pablo, junto con Juan Pablo, coordinando. La dinámica va a ser, la idea es que haya una ida y vuelta, y vamos a estar conversando, como decíamos, y anticipando sobre el proceso de virtualización de las clases presenciales, con las virtudes, las limitaciones y las perspectivas que tenemos alrededor de las nuevas o ya instaladas herramientas digitales en la enseñanza universitaria dentro de este contexto para algunas provincias de aislamiento, que estamos en la fase 1, y en otras ya que están habilitando el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Le doy la palabra a Juan Pablo para que cuente un poco la dinámica de lo que va a ser esta hora que vamos a estar compartiendo juntos. Bueno, Pau, muchas gracias por la introducción. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos a los tres por estar acá y compartir con nosotros. La mayoría de los que estamos acá somos estudiantes de distintas universidades del país y para nosotros es muy, muy enriquecedor poder tener este ida y vuelta y este diálogo con referentes universitarios como lo son y sobre todo de distintas universidades para que también podamos hacer una especie de síntesis de lo que está sucediendo y tener en cuenta todas las realidades diversas de nuestro país como tal. Habiendo hecha introducción, les comentaba por privado y le comento a todos quienes estemos acá en la reunión, la iniciativa que vamos a tomar tiene que ver con hacerles unas preguntas puntuales a cada uno en relación a su experiencia particular en su universidad y en su facultad, con alguna matiz de lo que vienen trabajando, que hemos estado viendo que han estado trabajando en algunas cosas, y una segunda instancia con alguna cuestión más en perspectiva, con una pregunta que tiene más que ver con los desafíos que ustedes creen que tiene este proceso de la educación virtual. Y después de haber hecho esa etapa, pasamos a una cuestión de las preguntas del público. Ahí seguramente, bueno, la mayoría de los que somos acá somos estudiantes, vamos a tener algunas inquietudes, algunas dudas para hacerles, así que ahí cerraríamos ya el proceso. En el orden que estábamos viendo,
bueno, arrancaríamos por Claudia, después pasaríamos por Alejandro y terminamos con Jorge, si les parece. Bueno, Claudia, ¿cómo te va? No, estás muteada, ¿Cómo va Claudia. todo? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, 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 bien. Bueno, agradecerte personalmente que estés acá. Bueno, No, gracias por la invitación. La verdad que siempre hablar con estudiantes es lo que más motiva, ¿no? En esta hermosa tarea que tenemos de trabajar en educación, siempre el diálogo con estudiantes y por supuesto también con docentes siempre nos da un ímpetu especial para seguir trabajando. bueno, buenísimo entonces. Bueno, como comentaba Pau, tenés una experiencia, una larga experiencia en temas educativos, tanto universitarios como también educativos de nivel inicial, de nivel público, estatal, digamos. Y en relación a eso, en tu actual función de diputada provincial, has presentado un proyecto en relación al cursado virtual. Te queríamos preguntar, en relación a ese proyecto, eh, cómo fue la formulación y cómo fue ese proceso, pero por ahí vinculado a lo que tiene que ver con la universidad, digamos. O sea, cómo la pedagogía virtual podemos ver de relacionarla con nuestro cursado universitario, digamos. Sí, bueno, la verdad que nosotros estuvimos trabajando mucho en el tema de educación virtual antes que se diera el proceso de pandemia, ¿no? De alguna manera ya veníamos trabajando en este tema, tanto en la universidad como en el sistema educativo provincial que comprende todos los niveles educativos. Y siempre fue un tema que nos motivó mucho porque entendimos siempre a la educación esencialmente como comunicación y que esa comunicación con los jóvenes de hoy está muy relacionado con trabajar en la virtualidad, con trabajar en redes, con comunicarnos a través de los distintos dispositivos en los que hoy pasa la mayor parte del tiempo, diría yo, cada uno de los jóvenes. En ese sentido, ya en un principio desarrollamos tanto en la facultad, en nuestro caso en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, hace ya más de 10 años, lo que llamábamos los transparentes virtuales. No sé si ustedes se acuerdan, desde mi época, todos los estudiantes se comunicaban con los transparentes, que eran algo muy, muy famoso que estaba en cada una de las cátedras, que era el lugar donde a través de papeles, notas, carteles, los docentes nos comunicábamos permanentemente con los estudiantes. Y finalmente dijimos, bueno, esto ya no va más, les digo, hace muchos años atrás, vamos a armar los transparentes virtuales. Y fue el inicio de lo que hoy son los blogs, de las cátedras, la forma de dar clase que tienen hoy docentes y estudiantes, y la forma de comunicarse a través de lo que hoy ya se trabaja de manera habitual en la facultad y en algunos casos en otras facultades de la universidad también. Pero ya en esos tiempos habíamos pensado cómo comunicarnos mejor. Luego ya en el Ministerio de Educación, nosotros notábamos como se nota obviamente en todo el país y en toda Latinoamérica, una gran deserción escolar, un abandono escolar bastante frecuente, vinculado sobre todo en el nivel secundario a esta necesidad social, socioeconómica, de poder iniciarse en el trabajo en edades tempranas, de acompañar a la familia con alguna changa, sobre todo en los lugares de mayor vulnerabilidad social. El abandono escolar es realmente muy, pero muy frecuente. Tal es así que las tasas de abandono eran importantes en todos los barrios de las grandes ciudades y también en la ruralidad. Allí es cuando decidimos hacer un plan de estudios y una modalidad de trabajo totalmente nueva,
que hoy es una escuela para jóvenes y adultos, la Escuela 1330 de la provincia de Santa Fe, que tiene la particularidad de trabajar en todo el territorio santafesino y por la cual ya pasaron más de 10.000 estudiantes. Hace 5 años que viene funcionando, es totalmente virtual y los planes de estudio están preparados y diseñados para captar el interés de los estudiantes. ¿De qué manera? De la manera de trabajar interdisciplinariamente, de trabajar por proyectos, de que ellos son evaluados por proyectos interdisciplinarios que trabajan con su comunidad, que trabajan en el ámbito en el cual desarrollan su vida, y a través de esa motivación, de ese interés, vamos a las disciplinas. Es un plan de estudio que por supuesto tiene aval del Ministerio de Educación de la Nación y otorga títulos como cualquier otra escuela para jóvenes y adultos, pero tiene esta particularidad. Trabaja de manera interdisciplinaria, trabaja por proyectos sociocomunitarios y es en un 89%, diría yo, virtual, porque tiene algunos encuentros de presencialidad que son interesantes, porque allí es donde el grupo se cohesiona un poco más, allí es donde hay un diálogo quizá diferente en la presencialidad, que hoy no se puede dar, pero habitualmente es de la manera en que trabaja esta escuela 1330. Bueno, a partir de toda esa experiencia acumulada, ahora ya como diputada en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, decidimos trabajar una ley de educación virtual. Con esa experiencia que les comentaba, de todos los docentes, los estudiantes, con los cuales estamos permanentemente en contacto, pero también con las enormes dificultades que ha planteado esta situación de pandemia. Particularmente a nivel docente, que nos comentan la cantidad de horas de trabajo, las nuevas enfermedades laborales que se van presentando por esta nueva dinámica laboral, que esto no ha sido discutido convenientemente en los comités mixtos de salud y seguridad que tenemos en la provincia de Santa Fe y que entendemos que es el ámbito paritario donde se deben discutir estas cosas. Hoy lamentablemente no se está dando. Y por supuesto la protección de las trayectorias educativas de los estudiantes, algo que para nosotros es clave en esta ley. Cómo lograr la continuidad pedagógica, cómo lograr que no haya un mayor abandono, como lamentablemente es el que vemos que se está dando, y que por otro lado creemos que va a ser la problemática central a abordar a futuro. Tenemos desde todos los lugares, aún desde el gobierno nacional, la secretaria Gabriela Dicker, que es la secretaria de Evaluación Educativa, ella plantea claramente que lo más importante es proteger hoy las trayectorias educativas. Y en ese sentido hay que idear nuevas cosas, hay que pensar nuevas estrategias de las que ya conocíamos, en muchos casos ya veníamos implementando. En la universidad, sobre todo en los primeros años, se trabaja mucho para que no haya un abandono tan importante, sobre todo en el primer año, pero creemos que hay que pensar y desarrollar nuevos mecanismos, políticas públicas activas, muy activas, para evitar ese abandono que es escolar, pero también es en el marco de la universidad. Ese es uno de los ejes centrales de nuestra ley de virtualidad. El otro eje importante es este que mencionaba. ¿Cómo hacemos para que el trabajo docente no vea vulnerados sus derechos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Cómo logramos que el horario de trabajo, las nuevas enfermedades laborales, el contar con dispositivos, el contar con conectividad, que no sea siempre del bolsillo del docente, como lamentablemente está ocurriendo en muchas de estas situaciones, sino que haya un apoyo, un acompañamiento, para que los derechos de los trabajadores sigan siendo importantes, aún en la virtualidad, a tal punto que, como todos ustedes saben, ya se están discutiendo varios proyectos de leyes de teletrabajo. En ese marco,
también el trabajo docente está comprendido y hay que considerar las particularidades que tiene hoy el trabajo docente. Y el tercer pilar de esta ley, que para nosotros también tiene gran relevancia, es la construcción de una plataforma educativa pública. Si bien en muchas instituciones ya existe, si bien en muchas universidades ya existe, nos parece importante que una plataforma educativa pública, incluso de acceso gratuito para todos estudiantes y docentes, incluso si se puede, que pueda trabajar en software libre, que también es algo muy importante porque estamos viendo que todos estamos tomando herramientas de las grandes multinacionales, ¿no? Y el software libre está muy desarrollado en Argentina. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo ese gran desarrollo que ya existe para poder seguir pensando allí? Y la otra pata importante para nosotros es la formación docente y el acompañamiento. El docente, a veces el docente universitario tiene más herramientas, pero el docente secundario, el docente de primaria, el docente de nivel inicial, no cuenta con esa formación hoy indispensable para desarrollar contenidos educativos en la virtualidad, que no es lo mismo que dar una clase por Zoom, no es lo mismo que enviar material y esperar una devolución de ese material. Todos sabemos que la educación en la virtualidad es mucho más compleja, es necesario aprender a hacer contenidos virtuales y eso requiere formación docente y acompañamiento docente. Ahí me parece que está también el rol activo del Estado, de las universidades, de todos los que ya han creado y desarrollado conocimiento en ese aspecto para que puedan acompañar y no dejar solo al docente. Me parece que es lo peor que podemos hacer en este momento, porque también es un abandono del estudiante indirectamente, ¿no? Así que bueno, sintéticamente un poco son esos los grandes pilares de la Ley de Educación Virtual que ya hemos ingresado en la Cámara de Diputados y que está en pleno debate en las comisiones. Bueno, Claudia, muy interesante la verdad. Habría que ver después cómo tomamos lo mejor de esas experiencias para llevarlo al ámbito universitario, que bueno, sabemos que contamos con nuestra autonomía, pero ver cómo regulamos un poco todo este tema de las clases virtuales. La verdad que es muy interesante. Bueno, gracias, Claudia. Volveremos contigo en un rato para ver cuáles son tus perspectivas cuáles son las perspectivas y los desafíos de la educación virtual, digamos. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Alejandro, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Bueno, Alejandro es decano de la Facultad de Ingeniería, para que se estén sumando ahora, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y te queríamos consultar un poco cómo ha sido la experiencia de este traspaso, por ahí un poco forzado, de las clases presenciales a la virtualidad, y bueno, y también teniendo en cuenta las particularidades que hacen a una facultad de ingeniería, ¿no? Que no es lo mismo que dictar clases que tenga que ver con un marco teórico como las carreras de ciencias sociales o demás. Me parece que las de ingeniería tienen sus particularidades, así que te queríamos preguntar un poco sobre ese tema, digamos. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias a Sur y a Lisepsi y a Yuyo Rundi que me contactó para que participe. Bueno, a ver, en primer lugar, si nos retrotraemos un poco a la situación inicial y alguna reflexión que surge después de estar pasando todo esto, ¿no? Nuestras carreras, y digo, hablo por las universidades en general, pero obviamente hay distintas realidades, en general son carreras presenciales, la gran mayoría de ellas. O sea, no podemos decir de que de un día para otro anda todo igual o anda todo. Algunos hablan de que. He leído comentarios de docentes que nosotros tenemos un sistema online donde los docentes van volcando, directamente los cursos van volcando su experiencia, y algunos decían, no, es mejor dar clase de mi casa porque acá anda todo. Anda el wifi, anda esto, anda aquello, y bueno, es una realidad esa es una cosa muy puntual, digamos, pero en general no podemos decir de que es igual, mucho menos que es mejor en esta instancia porque nuestras carreras son presenciales. Y cuando hablamos de presencialidad, nosotros en la facultad teníamos
ya muchos cursos que estaban usando el campus, que tenían material digitalizado, que tenían un montón de herramientas que vinieron bien, pero, a ver, si uno lo mira desde el punto de vista del docente, el docente tuvo que cambiar algunas cosas, algunos más, otros menos, obviamente. Algunos, nosotros hicimos mucha encuesta y contacto con docentes, y muchos tuvieron que generar material para las clases. Imagínense que las matemáticas, que son la base de la ingeniería, se enseñaban igual que se le enseñaron a Huergo, a mis profesores, a mí y a los chicos que están estudiando, con un pizarrón y con tiza. Pero tenemos muchas materias que no, que ya tenían mucho material hecho. Tenemos hasta experiencias de laboratorios remotizados. O sea, el aparato lo manejan los estudiantes desde la casa, eso ya lo veníamos implementando. Pero yendo a la reflexión de que nuestras carreras son presenciales, y visto desde el punto de vista del docente, y por otro lado visto desde el punto de vista del estudiante, me parece que al estudiante le cambiaron mucho más las cosas que al docente. Porque el estudiante va a un aula y habla con otros compañeros, tiene contactos en lugares donde se encuentra a estudiar, donde comparte experiencia, donde inclusive busca cuando necesita un docente o un investigador en el mismo edificio. O sea, tiene una vida el estudiante física que no puede decirse que es igual a estar en la casa aislado. O sea, para el estudiante creo que el impacto es una opinión. Sé que los que son docentes, sobre todo en mi facultad, muchos han trabajado muchísimo. Ya les digo, algunos más que otros, pero creo que el mayor impacto es para el estudiante. O sea, el estudiante no recibe la misma, no tiene la misma, no solo por el servicio educativo en sí, sino por toda la experiencia que conlleva, por lo menos en esta historia de la humanidad, ir a algún lugar a estudiar, digamos, ¿no? Así que bueno, quiero hacerle esa disquisición. Y la segunda, y con esto termino esta primera parte, es que siempre sostuvimos muchos de nosotros que cambiar la forma de enseñar a los docentes debe ser una de las cosas más difíciles en el mundo. Creo realmente que debe estar al tope, digamos, ¿no? Empezando por la libertad de cátedra que le da derecho al docente. Le da derecho, y algunos se abusan de eso también, porque no se actualizan, no se modernizan, no revisan lo que enseñan, no le dan bolilla a los estudiantes, y todo eso a costa de la libertad de cátedra. Y porque además, por ahí por la cultura, no sé, la falta de educación o de capacitación, el docente, muchos enseñan con lo que él cree que le enseñaron a él que está bien, como que está bien, entonces repite lo que él aprendió como... Y como después poco se lo controla o se lo enseña o todo esto junto, quizás muere con el mismo método que siempre. Así que solo una pandemia pudo haber hecho cambiar muchas cosas de los docentes, que ya les digo, para los que estamos en la educación sabemos que es una cosa difícil de hacer. Bueno, muy bien, Alejandro, gracias. Sí, es todo un tema también, bueno, contando que ahí están en la Universidad de Buenos Aires, en el epicentro de la pandemia en nuestro país, también van a ser diferentes las cosas en un futuro, digamos. Así es. Bueno, muchas gracias. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos y todos? Bien. Bueno, para quienes llegaron, se sumaron recién, Jorge es docente de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo hemos convocado un poco para charlar también en estos términos y sobre todo con alguna particularidad, que es lo que queríamos indagar un poquito, que tiene que ver con la plataforma que ha adquirido la Universidad Nacional de Córdoba, que es el Respondus, y qué opinión te amerita eso en particular, pero también el proceso de lo que fue la Universidad Nacional de Córdoba y el traspaso de la presencialidad a la virtualidad. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, en especial, y por supuesto a los compañeros de SUR y de CIPSI por la invitación. Es un gusto compartir estos espacios donde podemos pensarnos juntos y particularmente compartir este espacio con dos colegas con semejante trayectoria. Yo
voy a hacer esto que me decís, voy a ir a Responsus, pero si me permitís voy a hacer ese recorrido que nos permita darle marco a Responsus para entender, pensándolo en esto que ustedes plantean como desafíos pedagógicos en la virtualidad, pero agregándole al título algo que es en tiempos de pandemia, porque claramente esta virtualidad no fue elegida ni planificada, nos cayó así con todas las incertidumbres y la angustia que conllevó la pandemia. Y digo esto porque le agrega al ya conflictivo proceso de virtualización todo, digamos, los malestares y los desarreglos emocionales que trae aparejado la ruptura de nuestras rutinas, de nuestra cotidianeidad, de nuestra relación con los otros y con el mundo, ¿no? En ese contexto es que la Universidad de Córdoba decide migrar las actividades áulicas al ámbito virtual. Hay una decisión política en ese sentido, pero ahí empieza a desandarse un camino que yo es el que quiero recorrer desde cuáles son algunos aspectos de la materialidad, algunos aspectos que tienen que ver con la formación, que lo han abordado los colegas, y finalmente ver qué cosas llevan a Responsus. Concretamente, esta migración que se planteó necesitaba algunos requerimientos materiales. Básicamente, que en cada hogar hubiera conectividad, hubiera una computadora al menos para trabajar. Y digo que esto era lo mínimo porque con eso no alcanzaba, porque evidentemente en cada uno de los hogares existen o conviven varias personas que por cuestiones laborales, de estudio o lo que fuera, necesitan esa misma conectividad, esa misma computadora, con lo cual el hogar, que se vio invadido por el trabajo, invadido por el estudio, también se transformó en un terreno de disputa, y eso genera también un cierto malestar. Para poder entender, digamos, esa materialidad y cuál era la factibilidad real de la virtualización, pongámosle algunos números, ¿no? Hay un trabajo de We Are Social and HotSuite de este año que muestra que el 59% de la población mundial está conectada a Internet. Y hay un documento de UNESCO de abril de este año que dice que para América Latina el 47% de los hogares tienen conexión a Internet. Y si queremos darle a un marco más amplio de referencia a las inequidades estructurales donde estamos arrancando, África tiene solamente el 17%. Digo que esto es importante porque claramente los gobiernos en líneas generales, ¿no?, han declarado la continuidad de lo educativo en un contexto donde millones de niños, niñas y jóvenes están quedando fuera del sistema escolar. Y en ese sentido, me parece que lo que plantea Claudia de proteger las trayectorias educativas es fundamental si queremos llevar con cierto grado de seriedad esta transformación. Creo que estos datos nos ayudan a poner en duda el supuesto del carácter inclusivo de la virtualización. Claramente lo que ha hecho la pandemia y la virtualización es mostrar las desigualdades existentes y amplificarlas. Me parece que en el caso nuestro, por ejemplo, de la universidad, no conocemos datos estadísticos de conectividad de nuestros estudiantes y docentes. Y sin tener eso en claro es difícil definir una estrategia exitosa o al menos realista. Lo cual no quiere decir que no se deba hacer nada, ¿no? Por lo que plantea Claudia y lo que plantea Alejandro, es posible hacer cosas, pero siempre acompañado de cierto principio de realidad. O sea, las estrategias tienen que corresponderse a lo que tenemos y no a lo ideal, a nuestras posibilidades reales y no a nuestros deseos, o sea, a los intereses particulares de una educación presencial, científica, emancipatoria y no a intereses de mercado que quizás se pueda abordar después en perspectiva, cuando abordemos las perspectivas. Ese era un punto, la materialidad. El otro aspecto que está referido también es, que quería plantear, es la heterogeneidad del universo en cuanto a la formación docente en educación a distancia o medidas por tecnologías, que es un poco lo que también planteó muy bien Claudia, ¿no? Hemos partido nosotros en nuestra universidad con una heterogeneidad grande y que, como bien planteado Claudia también, al menos corremos con ventaja con respecto a otros niveles del sistema educativo. Ahora, gran parte de los docentes tomaron la posta del mandato institucional con la mejor predisposición, porque yo debo reconocer de que todos y todas las docentes han
puesto la mejor buena voluntad, pero bajo la premisa de que cada uno resuelve como pueda. Y en eso el riesgo es que las universidades se estén fragmentando en lo que cada docente puede y quiere hacer. Y entonces en ese caso las instituciones, por ejemplo, cada unidad académica, es necesario que acuerden algunos horizontes comunes que eviten esa fragmentación. Otro aspecto importante que está vinculado a esta cuestión y que también lo anunció Claudia, es el tema de los contenidos digitales, ¿no? Un estudio de Digital Global muestra claramente de que hay poca, está de una manera débilmente instalada la cultura del uso educativo en Internet. Está mucho más asociada al entretenimiento, a los juegos, al streaming, a las redes sociales, pero no al uso educativo. A eso se le hay que sumarle la escasez de los contenidos digitales y que habitualmente esos contenidos digitales, como también planteó Claudia, están alojados en plataformas privadas que manejan una lógica de acceso mercantil. Y a su vez, la mayoría de las y los docentes son consumidores de contenidos y no productores. O sea que ahí hay también un punto de debilidad importante para entender la dificultad de la virtualización y cómo abordarla. La mayoría de los profesores han sido nacidos antes del clip tecnológico de la década del 80. Y vieron a la innovación tecnológica vinculada al entretenimiento, pero no al cambio de paradigma educativo que se venía, y entonces ahora lo ha agarrado teniendo que reaprender lo pedagógico en un contexto digital. Muchos de estos docentes tuvieron que familiarizarse con dispositivos que hasta hace poco tiempo en la presencialidad o no eran conocidos o simplemente eran menospreciados. También debieron innovar en nuevos formatos, en el uso de redes sociales. Y obviamente me parece que la mayoría optó por tomar una decisión de emergencia, que es cómo hago para comunicarme con los estudiantes. Acá me parece que también requiere una mención especial en la disparidad de impacto que ha tenido esta virtualización según sean las y los estudiantes del primero o segundo año, por ejemplo, con respecto a los años avanzados. Todo el importante proceso de socialización que bien planteaba Alejandro recién, porque, digamos, todos los que hemos atravesado la universidad sabemos que la universidad es una experiencia de vida, no es una formación de profesionales solamente, ni de técnicos, ¿no? Nosotros, al menos en nuestro estatuto de la Universidad de Córdoba, como primer misión, tenemos la formación plena de la persona humana. Y entonces, esa experiencia, ese proceso de socialización que atraviesan los estudiantes de primer año, que en gran medida es decisivo para evitar la expulsión del sistema y para la ganancia de autonomía de los estudiantes, este año no tuvo lugar. Y eso me parece que hubiera requerido algunas estrategias segmentadas para abordar esa problemática, como bien decía Claudia, evitando el desgranamiento. O sea, para ser claro en lo que ocurrió en la realidad, en la práctica, lo que ocurrió es que se trató de tratar de seguir haciendo lo mismo que la presencialidad, pero usando herramientas virtuales. Y eso está bastante alejado de lo que sería la educación virtual. Lo importante era aferrarse a un salvavidas que evitara el naufragio, y pareciera que hasta ese punto la problemática tenía una solución que era solamente instrumental. Pero ahí se nos filtra un concepto bastante raro, que es esto de neutralidad tecnológica, ¿no? Pareciera que el instrumento tuviera cierta neutralidad tecnológica y no lo tiene. Y a esto voy a ir cuando apunte a lo de responsus, ¿no? Me parece que en ese punto, al momento de esa visualización como una salida instrumental, ahí cabe una pregunta que tiene que ver con cuál es la intencionalidad pedagógica del uso de uno u otro dispositivo en esta nueva virtualidad del aula. Esto me lleva al tercer punto, que es cómo permitir que estos docentes que tuvieron, como dijo Alejandro, pegar un volantazo con una inercia que no es habitual, digamos, de los cambios a la virtualidad, cómo hacer para descubrirse en un punto donde podamos encontrar un hilo conductor entre la presencialidad y la virtualidad, que nos permita obtener una coordenada para no perdernos.
Y me parece que ahí es importante rescatar el carácter colectivo del hecho educativo, ¿no? El carácter colectivo que también lo dejaba entrever Alejandro en su experiencia. Y acá me parece muy importante la reflexión del pedagogo francés Philippe Méry, cuando dice que la escuela no solo es un lugar donde aprender, sino un lugar para aprender juntos. Y que la palabra juntos es tan importante como la palabra aprender, ¿sí? Todos aprendemos juntos. Y desde ese punto de vista, y en el contexto de las nuevas tecnologías, donde lo que abunda es la información, no es extraño que algunos docentes vean amenazado su rol por Google y se asusten porque en su curso haya más de un estudiante que sepa más sobre algún tema que él, o que recurra también a Google para responder un cuestionario que él planteó. ¿Cómo es que eso va a ocurrir? Y la verdad que eso es absolutamente normal. Acá también se empieza a filtrar la problemática de actualizar nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? De repente los docentes creo que han sentido como que nos hubieran arrebatado una herramienta de poder, ¿sí? Y sentimos que estamos en crisis en cuanto a la autoridad. Ahora, si eso realmente nos está ocurriendo es porque no estamos entendiendo nuestra función docente, que es el de darle direccionalidad a ese aprendizaje. La posibilidad de introducir el pensamiento crítico acerca del manejo de la información y de los contenidos. Tenemos que volver a insistir en esto del aprendizaje juntos. Y lo digo esto porque justamente tenemos que entender que lo importante como docentes es poder llegar al punto de la construcción de lo común, ¿no? De esto que no nos pertenece a ninguno en particular, nos pertenece a una sociedad, la que nos identifica, la que nos da pertenencia a ella y la que nos permite construir juntos. Justamente me parece que el gran interrogante que se nos está planteando es saber si la universidad es capaz de crear lo común, superando la lógica corporativa, endogámica de las profesiones, o sea, permitiendo que las y los jóvenes descubran que el bien común no es la suma de los intereses individuales. Digo, acá da pie para que, si esa es una pregunta importante, nos preguntemos entonces acerca de cuáles son las prácticas que venimos llevando adelante y cuáles son aquellas herramientas que ahora, de repente, cuando hemos perdido, vuelvo al ejemplo este sentido de pérdida de autoridad, porque esto me permite unirlo con Responsus, me parece que de repente estábamos acostumbrados a tomar examen bajo ciertas circunstancias en la presencialidad que nos garantizaban que le pidiéramos a los estudiantes ciertas cosas que para nosotros eran significativas. Ahora, dada esta virtualidad, este acceso que tienen las y los estudiantes a las herramientas digitales, de repente esa situación de control que teníamos la estamos perdiendo. Y uno de los graves conflictos que estamos teniendo en la Universidad de Córdoba fue justamente cómo resolvíamos las evaluaciones. ¿Cómo acreditamos identidad? ¿Cómo acreditamos la autoría de lo que nos estaban dando? Y, por ejemplo, ¿cómo hacíamos para evitar esto que se llama el copiado, ¿no? O sea que, básicamente, la gran preocupación era el control. La gran preocupación era el control. En ese marco aparece Respondus. Respondus me parece que es una salida errónea, ¿sí?, que intenta ser pragmática cuando no es pragmática, que intenta ser neutra cuando no es neutra. Respondus ha generado más problemas de lo que ha resuelto. Respondus ha salido al cruce de una demanda de un sector pequeño de docentes de algunas facultades. Ahí se da de nuevo, en este proceso de virtualización, otra problemática, es cómo se toman las decisiones institucionales en medio de esta emergencia. ¿Con qué criterios? Y me parece que Respondus tiene dos problemas. Uno que ya lo hemos desarrollado bastante acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y hay un compañero de nuestra facultad, Javier Jorge, que hace poco ha participado de otro conversatorio y ha publicado algunos artículos, ingeniero en computación, que abordamos bien todo lo que es relacionado con el problema del software privativo, el software libre. Acá hay un problema serio de privacidad.
que no es menor, lo podemos después hablar cuando veamos las perspectivas futuras sobre la problemática de la virtualización y todo lo que implica las políticas biométricas. Pero ahí hay una ceder derecho y ceder privacidad que uno lo haga personalmente, bueno, es un tema ahora, que la institución universitaria, la Universidad de Córdoba, exija que un estudiante renuncie a la privacidad para acceder a un derecho, como es el de rendir un examen, me parece un despropósito. Eso por un lado, pero del otro lado hay una cuestión pedagógica que también está de más. ¿Cuál es la solución a un problema pedagógico? En todo caso, lo que hay que revisar es la práctica de qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y cómo estamos evaluando. Me pareció que no fue una salida acertada de la institución, teniendo en algunas áreas, en algunas facultades, gente con vasta experiencia en educación a distancia, en virtualización, en uso de software libre, en digamos, adaptación o adecuación de la presencialidad a la virtualidad. Me parece que sinceramente no fue acertado y no fue una buena decisión lo de Respondus. Bueno, muchas gracias, Jorge. Clarísimo, la verdad, con el planteo, tanto desde el contexto como a lo concreto. Creo que el hecho también de que no haya sido acertada, que compartimos esa visión, es que la mayoría de las universidades no optó, de las facultades, perdón, de la UNED no optó por utilizar el sistema, entonces eso da una pauta también de que tan acertado o no fue la iniciativa, digamos. Bueno, muchas gracias, Jorge, clarísimo. No, por favor, a ustedes. Bueno, ahora lo que veníamos a proponer tiene que ver con una instancia un poco más al eje central de lo que lo convocamos y convocamos a las tres a la charla, que tiene que ver más con los desafíos y las perspectivas de esta virtualidad, que ya Jorge entró un poco ahí en ese terreno. ¿Cómo ven ustedes cada uno desde su lugar y desde su visión y su posición también de la pedagogía, de la virtualidad y de la educación pública como tal, el futuro de este proceso? Todo indica que no va a ser pronto la vuelta a la presencialidad y que aunque se vea o se aproxime ese proceso, también no va a ser en vano todos estos avances que se hicieron en términos de tecnología o en términos de utilización de plataformas virtuales. Algo de todo esto tiene que quedar. Entonces, la pregunta va en general, y en eso vamos a tratar de respetar el mismo orden que veníamos haciendo para cada una. ¿Qué ven en lo personal y en general este proceso? ¿Qué futuro le ven y qué apuestas creen que debemos hacer, digamos? Sí, Claudia. Sí, bueno, como ustedes habrán leído, igual que yo, hay un montón de artículos de antropólogos, de sociólogos, que de alguna manera plantean de manera global y política cómo vamos a salir de esta pandemia, ¿no? Hay un gran debate al respecto, cómo vamos a salir, si vamos a salir mejores, si habremos entendido que el neoliberalismo y la globalización a ultranza nos han llevado de alguna manera a cada vez mayores grados de desigualdad, a mayor destrucción del medio ambiente. Ese debate político creo que es súper interesante para darlo en este momento, y por supuesto que la educación no escapa a esto, porque si hay algo central de la educación es que es un acto político, como bien lo vienen diciendo los mejores y los más reconocidos pedagogos como Paulo Freire, ¿no? Entonces, desde allí creo que es muy interesante repensar muchas cuestiones vinculadas a la educación. Como bien decían los colegas, los cambios en educación son muy lentos, a veces son exasperantemente lentos, y siempre hay un debate que termina siendo muy de mi sector, de mi grupo docente, de mi cátedra, hasta sabemos lo que nos cuesta a todos, o el debate de un cambio de plan de estudios en los consejos directivos de la universidad. Parece un debate eterno y parece un debate que no tiene fin, y muchas veces terminamos haciendo muy pequeños cambios a lo que ya existía.
creo que si podemos salir de esa lógica, ya va a ser un gran avance de la pandemia sobre nuestras conciencias docentes. Me parece que ya ahí va a haber algo interesante. Si realmente nos replanteamos el proceso educativo como un proceso político y como un proceso que tiene mucho que ver con la construcción de ciudadanía, si nos replanteamos a la educación como un derecho, que creo que en eso Argentina está muy, pero muy avanzada sobre otros países, y no lo planteamos como una mercancía, como sí se plantea en muchos lugares del mundo. Yo he tenido oportunidad de discutir con, por ejemplo, el cónsul de Australia, que me planteaba que la educación superior en su país era el segundo ingreso al país en lo económico, porque obviamente se estaba permitiendo cobrar de manera muy importante el proceso educativo y las carreras universitarias y de nivel superior en general a todo el sur asiático. El sur asiático, bueno, como ustedes saben, tuvo un cambio muy trascendente en los últimos años, y de alguna manera Australia, Nueva Zelanda le estaba vendiendo servicios educativos, como ellos lo llaman, de manera muy, muy importante, a tal punto de ser un ingreso trascendente en estos momentos para esos países, ¿no? Entonces ahí creo que es parte del gran debate, la educación como derecho, la educación como mercancía. Por supuesto que yo abono a la educación como derecho, aún en los niveles superiores, porque también hay gente que plantea, bueno, sí, como un derecho hasta el secundario, después es otra cosa, y en realidad nosotros desde que nos iniciamos en el movimiento nacional reformista en la provincia de Santa Fe, particularmente en la Universidad Nacional de Rosario, siempre pensamos en el ingreso libre y gratuito en la universidad pública y en la educación como un derecho para todos y todas. Así que creo que en ese sentido son los grandes debates que se vienen. Y para mí la educación en la virtualidad obviamente llegó para quedarse, yo creo que eso no lo discute nadie. El tema es cómo se queda en este mundo que se va a transformar en algunas cosas, cómo se queda la educación en la virtualidad. Y un poco tiene que ver con lo que planteé al principio, ¿no? Cómo veíamos nosotros desde la propuesta de la ley todos los derechos que deben ser garantizados para que esa educación en realidad sea inclusiva y no plantee mayores desigualdades como hoy está planteando. Pero no nos olvidemos que, como decían Alejandro y Jorge, esta educación que estamos dando hoy no ha sido planificada por nadie. O sea, nos arreglamos como podemos, de la manera que podemos. Entonces ahí tenemos un gran problema, tenemos que planificar la educación en la virtualidad, y en esa planificación tiene que haber una gran presencia de los centros de estudiantes, del debate docente, de la presencia del Estado claramente garantizando ese derecho y las herramientas necesarias para que eso se dé. Sin conectividad en el último rincón de Argentina va a ser muy difícil que la educación virtual sea inclusiva. Tenemos que pensar en ese proceso de conectividad y tenemos que pensar cómo cada uno de nuestros estudiantes puede llegar de la mejor manera a eso. Como decía también en la formación docente, yo no veo futuro sin una sólida formación docente en este sentido, e inclusive en transformaciones de planes de estudio. Como decía Jorge, es muy, pero muy importante que hoy pensemos el rol docente desde el educador, que permite el debate de toda la información que está disponible en el planeta, que permite debatirla, que permite orientar en cuanto, bueno, estos sitios, estos artículos, estas páginas tienen información de buen nivel y todas estas otras no sirven para nada, no tienen arraigo científico, no tienen lo que necesitamos para trabajar en educación, y eso también va a ser muy, pero muy importante como rol docente. Ahora, el docente universitario también hay que formarlo, ¿eh? No estoy hablando solo del docente secundario o de primaria, porque lamentablemente sabemos que
estas otras miradas sobre la educación interdisciplinaria, por proyectos, de aula invertida. Bueno, hay muchísimas experiencias que podríamos mencionar que hacen a transformaciones profundas en la educación. Muchos docentes no están formados en eso, o ni siquiera lo han escuchado, aunque sea una vez, o han leído un artículo de cómo se puede trabajar desde las cátedras con esas nuevas formas y esos nuevos modos, que obviamente va a haber que ensayarlos, va a haber que adaptarlos a nuestra realidad. Nadie piensa que se puede trasladar un modelo educativo tan linealmente de un lugar a otro, pero tampoco hay que negarse a los grandes avances que se han dado en el mundo y analizar y valorar esas experiencias. Bueno, podríamos nombrar muchísimas experiencias en Canadá, en la misma Finlandia, en España, bueno, la verdad que hay muchas cosas interesantes para ver y creo que ese es el futuro, estudiar mucho cómo va a ser la educación de ahora en más, planificarla y planificar el rol del Estado en garantizar ese derecho y garantizarlo fundamentalmente con la mira en disminuir desigualdades, que ya son profundas, pero van a ser mucho más profundas, porque todos los especialistas así lo dicen, en la pospandemia. Así que ahí va a haber un enorme trabajo y una política activa, muy activa. No esperar que cada uno se las arregle como pueda, porque creo que eso no va a dar ningún resultado. Muchas gracias, Claudia. Clarísima, adscribimos a ese pensamiento. Necesitamos que las instituciones se involucren por completo, sobre todo teniendo en cuenta que las desigualdades se van a profundizar. Parece que ahí está la cuestión a resolver. Clarísimo. Sí, Alejandro. Bueno, gracias. No, antes de contestar lo que puntualmente planteabas, quería hacer una reflexión de lo que dijo recién Claudia, y también se refería a Jorge, sobre la educación pública, ¿no? En este país, cuando alguien pregunta, dígame alguna política pública que conozca, sobre todo si uno le pregunta con algún nivel de éxito o que se reconozca que ha trascendido o traspasado el tiempo, hay muy poquitos ejemplos, ¿no? La gente te dice, por ejemplo, la energía nuclear, ¿no? Una política que se ha llevado aparentemente con algunos traspiés, pero a través de los gobiernos. Algunos otros ejemplos hay, pero sin embargo muy poco mencionan a la universidad como la conocemos, cogobernada. A mí no me gusta decir gratuita, me gusta decir no arancelada, porque hay un pueblo que paga los estudios y las investigaciones y los edificios, siempre hay alguien que paga. Y en nuestro caso hay un pueblo que muchas veces no puede acceder al uso de ese servicio o esa formación. Entonces, me parece que los dirigentes universitarios tenemos que ser muy responsables en entender esto y en transmitirle esto al estudiantado desde el primer momento. Y eso es hacer política, y de la política creo que es más sana. Entender que, por ejemplo, cuando se cuestiona el costo de... Bueno, ahora hace rato que ya no aparece mucho. Hubo un candidato a presidente que dijo que había que... En la última elección hubo un candidato que dijo que había que arancelar la universidad. Pero en otro momento fue como más, era más discutido el tema. Pero pocos hablan de los beneficios que ha generado, si queremos contabilizar cosas, la universidad pública a través de la historia para este país. ¿Qué sería este país si no hubiéramos tenido universidad pública no arancelada como tenemos? O sea, no solo la reforma universitaria, sino el acto de no arancelar la universidad, que fue mucho tiempo, que fue un tiempo después, digamos. Son hechos que marcan la historia y marcan el rumbo de este país. Pues yo todavía tengo la esperanza, una de las esperanzas más grandes de este país es nuestra educación, seguramente, y fundamentalmente la universidad así como está. Así que me parece que eso es un hecho que tenemos que enseñarle a los más jóvenes y transmitirlo y mejorarlo en todo caso, las cosas. Respecto a la virtualidad y a los desafíos, bueno, no voy a repetir lo que ustedes dijeron, pero creo que sí, los desafíos tecnológicos de los recursos que disponen los docentes y los estudiantes es claramente una muestra de la inequidad que hay hoy en la sociedad, en el mundo, como también mencionó Jorge, en otros lugares del mundo que quizás
pasan cosas iguales o peores. El recurso de hardware, digamos, ¿no? De la computadora, como también mencionó Jorge, que tengo una, o a veces no tengo, tienen un celular y es difícil hacerlo por el celular. Creo que es imposible muchas de las cosas hacerlas por el celular. Respecto a los recursos más metodológicos, pedagógicos, también lo mencionaron, creo que lo mencionó Jorge. Muchos docentes pensaron de que la virtualidad era hacer lo mismo que hacíamos, prenden la cámara y dan las 4 horas de clase que tenían. Bueno, y ciertamente, como dijo Claudia, eso no es la educación a distancia. Nosotros en la facultad tenemos un centro de educación que trabaja sobre, le cambiamos el nombre, porque antes se llamaba educación a distancia, y hace un par de años le pusimos de tecnologías educativas, porque lo que queremos es ahí trabajar todo el concepto en conjunto. No es solo aprender a distancia, sino es usar tecnología en el aula, usar software. Y acá me quedé pensando en lo que decía Jorge, que es cierto, ¿no? Las plataformas que usamos, los software que usamos, software especializado, sobre todo en ingeniería, mucho de ese software es internacionalizado, transnacionalizado o de empresas. Entonces, uno no solo enseña tecnología, también usa de la tecnología para generar más conocimiento. Entonces la tecnología pasa a ser un hecho trascendental. Así que diría de que tenemos que prestar más atención a estas cuestiones de qué software, cómo usamos, qué software tenemos que generar. Y la Argentina tiene una virtud ahí, que nuestros estudiantes, nuestros profesionales dedicados al software, son de lo mejor que hay en el mundo. Ustedes saben de que aquí en Argentina tenemos la fábrica de software de los videojuegos más importantes. Inclusive hay mucha pyme que permite la tecnología crear, desarrollar en eso. Entonces, la Argentina tiene que tener un plan estratégico en el tema tecnológico de esta tecnología, de estas tecnologías. Porque si no estamos atados y lamentablemente en la universidad hace un tiempo, en la facultad, perdón, hace un tiempo empezamos a usar la plataforma de Google para el mail. Pero claro, fue una circunstancia de emergencia que tuvimos en un momento, pero fuimos incapaces en un momento, la gestión fue incapaz en un momento de poder generar alguna plataforma propia. Ahora, con el tiempo habría que ponerse a trabajarlo, porque es cierto, o sea, tenés que tener, creo que tus propios recursos al respecto. Y termino con una cuestión bien del momento. Creo que los desafíos ahora que tenemos de momentos más cruciales que ahí también lo habló Jorge con lo que decidieron instalar o proponer, entiendo que no lo están usando todo al software de Proctoring, es cómo evaluamos a los alumnos, ¿no? En la evaluación de la cursada, bueno, nosotros por lo menos lo hemos ido llevando creo que bastante bien con metodología inclusive de autoevaluación de los mismos estudiantes, de trabajo práctico. Bueno, ahora estamos frente al desafío de los finales, ¿no? Que largamos toda esta historia en la Universidad de Buenos Aires diciendo que tenían que ser presenciales sí o sí, y ahora pasa el tiempo y le vamos encontrando que el sí o sí ya no es tan sí o sí. Y bueno, y que hay alternativas, y bueno, que hay que hay forma a distancia de evaluar ese final. Fundamentalmente, como ustedes se dan cuenta, el tema de la identidad y la cuestión de que el alumno o el estudiante no se esté copiando, ¿no? Que es la otra cuestión. Termino diciendo de que me parece que toda esta experiencia que estamos teniendo, que no fue planificada, que seguramente aceleró algunos de los planes que teníamos para incorporar tecnología, para cambiar forma de enseñar, de eso no quepa duda, nos debería servir para mejorar la presencialidad. O sea, esta cuestión de la educación a distancia nos debería servir para que nuestra presencialidad futura sea, diría que mucho mejor, pero teniendo en cuenta todas estas cuestiones, la inequidad que se visualizó, que estaba, pero que nos dimos cuenta con esto, y algunos de los métodos de enseñanza y del uso de la tecnología son cosas que hay que resolver. Pero si todo eso lo encaminamos, me parece que esto va a venir para mejorar la presencialidad del futuro. Totalmente, Alejandro. Clarísimo. Tomo lo que decías también del desarrollo tecnológico, me pareció muy interesante para también, porque no es menor, digamos, que utilicemos nuevas plataformas o adquiramos algunas plataformas, que es algo que también veníamos comentando más temprano. Muchas gracias. No. Bueno, Jorge. Bueno,
¿Qué perspectivas tenés de la pedagogía y la virtualidad? Perspectivas, bueno, yo creo que la virtualidad me parece que está atravesando o va a atravesar una encrucijada post-pandemia al mismo estilo de lo que va a pasar con el rol del Estado, ¿no? Todos están discutiendo en la actualidad cuál va a ser el rol del Estado a futuro y en esa discusión claramente aparecen tensiones entre distintos intereses, ¿no? Bueno, con la virtualización me parece que pasa algo lo mismo. Puede dispararse post pandemia en en un círculo virtuoso o reforzar las inequidades. Ahí hay que claramente decir de que este modelo de enseñanza no es nuevo, que ya desde hace 20 años hay numerosas fundaciones y grupos vinculados a la lógica del mercado que vienen promoviendo lo que llaman la educación en casa. O sea, el gran sueño dorado del neoliberalismo educativo, el paradigma de la sociedad educadora. En ese mismo sentido, es muy concordante también Philippe Mérieux haciendo una advertencia. Él dice que la idea esta, que ha ido avanzando poco a poco, es que tanto la escuela como la clase es una forma obsoleta de enseñanza y que debería ser sustituido por un sistema que, por ejemplo, ya Google podría estar diseñando. Y también dice que una de las claves de la crisis que estamos atravesando ahora es saber si justamente las grandes corporaciones, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, van a verse reforzados y van a salir como superestados reforzados de esta pandemia, o si nosotros vamos a terminar reapropiándonos de la informática, pero en el marco de una economía colaborativa. Si ocurre lo primero, la advertencia es que vamos a ir hacia una forma de homogenización, de individualización, de fragmentación y sobre todo de financiarización de la educación. Yo creo que ahí hay una advertencia y me parece que en este aspecto hay que dar la discusión sobre la disputa de sentido en torno al uso de la tecnología y al impacto de la innovación en la educación. Si no, le estamos regalando el terreno a los intereses del mercado para generar las condiciones de posibilidad para imponer sus condiciones. Me parece que no es estratégicamente acertado descuidar ese discurso tecnológico regalándosela a ese sector, como tampoco ha sido acertado históricamente regalarle el discurso de la calidad académica a esos sectores. Eso por un lado, ¿no? Es una duda que me genera y que creo que hay que estar atentos, ¿no? ¿A dónde va? Por otro lado, necesito clarificar mi posición con respecto a esta cuestión entre la innovación tecnológica en educación y otra cosa que me parece absolutamente distinta, que es la virtualización de la educación. Y lo digo desde mi corazón puesto obviamente en la presencialidad. Porque la realidad de la pandemia nos muestra, como bien dice Lineras en un artículo cercano, que estamos enterrando en la angustia del encierro de nuestras casas la cara tecnicista de la utopía liberal del individualismo autosuficiente que creyó que era posible reemplazar la realidad social por la realidad virtual. Y el cuerpo sigue siendo un lugar privilegiado de conocimiento social y de producción de la sociedad. Y creo que eso es importante. Yo creo que, como bien lo decían, hay algo de la innovación tecnológica que tenemos que plantearnos, que tenemos que rescatar, pero en mi caso particular, generándolo y viéndolo desde la presencialidad. Yo no creo que sea antagónico innovación tecnológica con presencialidad o con cierto grado de virtualización, pero creo que es necesario no descuidar esto, que también lo planteaba Alejandro al principio, ¿no? Esto que insisto, la pandemia está poniendo en crisis, ¿no? La imposibilidad del movimiento de los cuerpos hace entrar en crisis el sistema productivo. Bueno, lo mismo, la construcción del conocimiento también entra en crisis. Creo que las herramientas virtuales nos abren una gran perspectiva, principalmente en todo y un gran desafío en lo que tiene que ver con la comunicación intergeneracional. Creo que ahí hay un gran potencial. Pero como bien decía Alejandro recién, creo que este no es un planteo exclusivo de la virtualidad. Creo que es un planteo que debemos rever en la presencialidad. Me parece que hay muchas preguntas de índole pedagógico
que no son porque ahora ocurre la virtualidad. Me parece que la virtualidad es un buen pretexto para revisar nuestros supuestos de la presencialidad, porque tampoco ahora vamos a creer que la anterior presencialidad era el paraíso pedagógico, ¿no? Entonces me parece que es una gran oportunidad para poner en crisis, para preguntarnos sobre nuestras prácticas. Me parece que es necesario, en esta perspectiva, revisar nuestras prácticas y dedicarle menos tiempo a completar formularios, a controlar un checklist del kit del buen docente, o a ver si aplicamos prolijamente las recetas de los programas de armonización regionales, y dedicarle un poco más de tiempo a reflexionar con colegas y estudiantes sobre nuestras prácticas concretas y construir teoría desde esa práctica concreta. Tenemos que reforzar la apuesta por el conocimiento abierto, colaborativo y colectivo. Debemos volver a hacernos la gran pregunta, me parece, es si realmente la educación es emancipadora y si comienza por permitir que nuestras y nuestros estudiantes se emancipen de nuestro propio discurso. Me parece que ahí hay toda una línea abierta que me parece que es importante, insisto, más allá de la virtualidad, y me parece, para cerrar un poco de los desafíos, que hay un planteo del venezolano Bonilla que me parece que es muy importante también como desafío, que es aprender lo nuevo, defender y conservar lo histórico, pero también ser capaces de anticipar el futuro. Me parece que por ahí, si transitamos por eso, si volvemos a replantearnos, pero sobre todo a contextualizar en nuestra realidad, en nuestra situación como país, me parece que hay digamos, un camino esperanzador todavía por transitar. Muchas gracias, Jorge. Clarísimo nuevamente y dejando algunos disparadores también para rever y para ver nuevamente, digamos. Me parece que también algo que develó la crisis son cuestiones que ya veníamos previamente y que nada más se terminaron de poner sobre el tapete. Y me parece que es a partir de eso que también tenemos la oportunidad, como toda crisis trae oportunidades también, para nosotros, sobre todo el movimiento estudiantil, la mayoría de acá somos estudiantes y muchos organizados también en el movimiento, para tomar esta iniciativa y llevar adelante algunos reclamos que puedan derivar en algunas reformulaciones de muchas cuestiones, ya sea desde un plan de estudio, como comentaba Claudia, que cuesta un montón modificar, hasta también este tipo de espacios que permiten esto, generar algún diálogo, generar algún debate, que ponga sobre la mesa algunas cuestiones que van más allá de lo concreto, pero que nos sirve para tener un plafón de discusiones y poder apuntar también a qué es lo que necesitamos modificar. Bueno, ahí teníamos algunas preguntas, surgieron varias, pero hay algunas que a medida que fueron hablando se fueron respondiendo. Hay alguna muy interesante que me parece que fue algo que por ahí no tocamos mucho, y esto lo pregunto y quien quiera puede tomar la posta, no hay ningún problema, no hay un orden en esto. Lo hace Camila y pregunta, teniendo en cuenta cómo afecta la deserción de los estudiantes que ingresan, que la virtualidad sea su primera experiencia universitaria, digamos, esta camada que ingresó este año. ¿Qué medidas se pueden tomar para fomentar el acompañamiento para el proceso de sociabilización universitaria? Si alguno puede hacer algún comentario sobre eso, me parecía muy interesante, que no es lo mismo para quienes venimos por ahí ya con un tiempo de universidad, digamos, estudiando, a quienes sea su primera experiencia. Bueno, no sé, puedo Dale, aportar Jorge. algo, ¿no? Sí, Ahí Alejandro también tiene algo para comentar, me parece, después. ¿Sí? Vale. Bueno, no sé, como quieras, Alejandro. Dale vos primero. No, simplemente me parece que acá es importante, algo había enunciado yo en la primera parte, con respecto a la particular situación de los ingresantes y el impacto que tiene la pandemia. Y me parece que en este sentido, algo que enunció Claudia, que tiene que ver con lo macro, con lo general, me refiero a políticas activas, ¿sí? También las instituciones, las universidades, las facultades, también tienen que tomar políticas activas ahí. Ahí hay que ir a la búsqueda
esos estudiantes. No podemos esperar que esos estudiantes se comuniquen. Sabemos cuál es la realidad, ya es recontra archiconocida la problemática que tienen los ingresantes, esta adecuación, este acomodamiento al ámbito universitario. Entonces, cada universidad ha desarrollado algunas políticas. Me parece que las tutorías, en su momento, la tutoría de pares sobre todo, cumplieron una gran función ahí. Y me parece que, así como los nuevos están carentes de esa sociabilización inicial, hay otros compañeros que ya tienen esa experiencia. Me parece que hay que aprovechar al máximo, hay que aprovechar ese potencial que ya existe. No hace falta generar muchas cosas nuevas, pero es la institución la que no puede dejar librado a la buena voluntad de un docente, de un estudiante. Es la institución la que le tiene que dar soporte para que eso ocurra. Por lo tanto, yo creo que sería una herramienta a mano, rápida y que pueda apoyar las tutorías de pares. ¿Sí? Sí, yo un poco comentarles nuestra experiencia en el sistema educativo. La verdad que es muy preocupante el abandono que se está viendo. Las estadísticas que tenemos de nivel primario, secundario sobre todo, estiman entre un 20 y un 25% de estudiantes que nunca tuvieron contacto con sus docentes en todo este tiempo. Digo estimaciones porque todavía no hay estadísticas que revelen cuál es la gravedad de la situación. Pero si estamos hablando de un 25% de estudiantes secundarios que nunca tuvieron contacto con sus docentes, realmente es muy grave lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Contarles un poco la experiencia nuestra muy brevemente de este plan que llamamos Vuelvo a Estudiar, que como bien decía Jorge, fue una política muy activa de búsqueda cuando se podía caminar por las ciudades y por los pueblos, de búsqueda casa por casa de los estudiantes que habían abandonado. Primero hay que conocer los estudiantes que tenemos. Creo que eso a través de los distintos sistemas, el universitario, hay datos de los estudiantes que tenemos, y también detectar el momento del abandono, a través del seguimiento de los docentes, a través de las evaluaciones, de las distintas formas que tenemos de ver esa trayectoria educativa, detectar el abandono. En ese sentido, nosotros adoptamos dos estrategias. Una fue, como decía antes, la formación docente para la inclusión. Hubo que, de alguna manera, reclutar, entre comillas, docentes que entendieran cabalmente la inclusión educativa y que pudieran acompañar el proceso de esos estudiantes que habían abandonado. Esto se dio escuela por escuela, lugar educativo por cada lugar, por cada municipio, por cada comuna, en toda la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, otra cosa que nos dio muchísimos buenos resultados fue construir un programa de consejeros juveniles, que son parecidos a los tutores que habitualmente tienen las universidades, que hacían un acompañamiento no solo en lo pedagógico, sino fundamentalmente en lo social. Esa llamada telefónica cuando veían que no iba a clases el estudiante para decirles qué te pasó, con qué dificultades te encontraste, necesitas algo, te acompañamos, tuviste algún problema, fue absolutamente fundamental. Sobre todo en los casos donde el abandono se reiteraba, ¿no? Hay estudiantes que con la búsqueda casa por casa fue suficiente, se volvieron a incluir en el sistema educativo y quizá no necesitaron más acompañamiento porque pudieron hacerlo bastante independientemente, pero en otros casos de abandono reiterado fue muy importante ese acompañamiento de pares. El acompañamiento de pares que nosotros llamamos consejeros juveniles, que entendieron cabalmente cuál era la problemática social, hasta psicológica, podríamos decir, de a qué se refería ese abandono y qué había que hacer para que estén presencialmente en la escuela. Así que creo que va a hacer falta un programa de esas características, quizá diferente, quizá parecido, pero de esas características, porque si no va a ser extremadamente difícil recuperar la matrícula que teníamos antes de la pandemia.
Gracias, Claudia. Alejandro, no sé si te había quitado la palabra justo, me querías arrancar al principio. Sí, un comentario rápido. Sí, estoy de acuerdo que las tutorías deberían ser la herramienta. Nosotros en las carreras de ingeniería tenemos mucha deserción debido a varios motivos, pero algunos motivos más de los últimos lustros, diría, que es la mala formación que viene se trae de las etapas previas de la educación, cosa que históricamente no pasaba, digamos, no pasaba al nivel de lo que vemos nosotros ahora. Y las tutorías son una de las herramientas que utilizamos para tratar de remar esa situación, y creo que en esta situación, bueno, tendremos que ver la manera de cómo, estamos viendo la manera de cómo reforzar esa herramienta, ¿no? Muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos a tomar una última pregunta, porque me parece que hay varias que ya fueron respondidas, como para que tampoco se nos haga muy largo este evento. La leo y de vuelta con la misma dinámica pueden ir comentando de a uno lo que vean, digamos. Es relacionado a cómo pensar la virtualidad en la post-pandemia, que lo venimos tocando obviamente el tema, y la pregunta en concreto va si vamos a hacer una articulación de ambas propuestas o vamos a utilizar, o solo la vamos a utilizar en situaciones excepcionales, en esto de la presencialidad y la virtualidad, y cómo incluimos la tecnología evitando la desigualdad que genera la brecha tecnológica. Pregunta que quien tenga la respuesta de esta pregunta, ¿no? Preside el cine y listo. Claro. Quien quiera, ¿eh? No hay problema, digamos. Algo general, me parece que es una pregunta obviamente que no hay una respuesta única y está todo en un proceso también de investigación y de comparación de procesos y situaciones que se vienen analizando. No está la respuesta, todavía no estamos en la etapa final, lamentablemente, de esta pandemia o este proceso de cuarentena, no es algo que se vaya a solucionar dentro de poco. Es más, nosotros cuando pensábamos este foro y este proceso, también lo pensábamos más a modo balance de cómo fue la situación, y nos estamos quedando cortos, recién vamos por la mitad del camino, así que por ahí son perspectivas o proyecciones de situaciones que en el medio pueden ir cambiando. Lamentablemente no podemos afirmar nada seguro todavía, tenemos que ir analizando, pero bueno, algunas cosas ya podemos ir sugiriendo, ¿no? Sí, a ver si me permitís. En lo inmediato va a pasar esto de que vamos a usar de los dos sistemas, de las dos modalidades, porque acabo de salir de una reunión con el rector y bueno, sí, la verdad es que si no podemos cumplir con las condiciones que nos cuiden de la salud, vamos a tener que continuar así, y de a poco se irán mezclando o será un mix con actividades presenciales, priorizando, por ejemplo, la evaluación final y aquellas asignaturas que que requieren de presencialidad. Nosotros en ingeniería, imagínense que tenemos asignaturas que hay que hacer experiencia en laboratorios que no se pueden hacer a distancia. Así que este año va a ser así, el año que viene puede ser que parte sea así. Ahora, ya en el más largo plazo, creo que hay que estar atentos. Jorge lo planteó bien, ¿no? Los desafíos más estratégicos de la cuestión, que esto nos sirva para rediscutir nuestra forma de enseñanza. Y por otro lado, atentos a que esto no se transforme, yo lo digo así abiertamente, ¿no? Que no se transforme en alguna comodidad de alguno que diga, en vez de dar clase en el aula, lo hacemos desde casa, y que entonces caigamos en esa cuestión. Me parece que ahí vamos a tener que estar atentos a eso. Y bueno, para estar atentos a eso, yo creo que lo mejor es discutir, porque son muchos los docentes, son muchos los estudiantes, son pocas las discusiones políticas. Entonces, me parece que está bueno que establezcamos las discusiones para que eso ni siquiera corramos el riesgo que ocurra, por lo menos con alguna probabilidad, porque yo creo que es tentador para muchos esto de que, bueno, entonces
no tenemos que ir al edificio, digamos, ¿no? Sobre todo para aquellas instituciones, nosotros tenemos una mezcla de docentes que son full time o docentes exclusivos o semi, pero tenemos muchos que son simples y que también se le hace difícil el día a día. Y entonces todo esto tiende a, creo que puede ser una tentación, digo, para que al final, ojo, si uno lo pone dentro de un plan con sus criterios y sus discusiones, por eso digo que queda la discusión, me parece, ¿no? Y esto de que la educación a distancia debería habernos dejado todo este tiempo la enseñanza para mejorar esa presencialidad, pero no hacerlo por cuestiones que son criterios que no son los que vienen después de esas discusiones. Así que poco comparto lo que decía Jorge, ¿no? Que lo dijo muy bien. O podemos ir por un lado o para el otro, digamos, ¿no? Pero la diferencia lo va a hacer si lo discutimos, y sobre todo las autoridades, y bueno, y se hace esa evangelización sobre todo el conjunto, digamos, ¿no? Que a veces es lamentable, pero a veces uno ve que las instituciones no discutimos de política, pero no todos discuten, y no todos tienen conclusiones. Lo peor es que no tienen conclusiones mucho, digamos, porque por ahí sería más divertido si las tuvieran, pero entonces esto es como un barco que va al garete, ¿no? Va para la comodidad y para lo que, bueno, ahí sí coincido totalmente, para lo que lleva al mercado, que aprovecha de todas estas cosas. Pero así que bueno, nada, creo que va a depender mucho de las discusiones que establezcamos para el largo plazo, ¿no? Buenísimo, sí. Gracias, Alejandro. Porque, compartimos, en el caso personal también estoy en una facultad donde se enseña ingeniería, las ciencias naturales, biología y geología, y evidentemente también hay cuestiones de la presencialidad que son inevitables. Entonces, vamos a ir en algún momento a una situación híbrida y se verá después qué queda de toda esta historia. También ahí hay que distinguir entre la masividad, ¿no es cierto? Hay algunas carreras y alguna asignatura en particular con un número de estudiantes que a veces hace complicadísimo con la cantidad de docentes que tiene, cierta presencialidad, al menos en el contexto de la situación sanitaria que tenemos ahora. Así que, como dicen ustedes, habrá que ver cómo evoluciona esto. De cualquier manera, ahí sí concuerdo con Alejandro, me parece que lo que no podemos hacer es desaprovechar este tiempo que, digamos, charlando con algunos compañeros de la agrupación política, digamos, somos unos privilegiados en el hecho de que particularmente estamos atravesando esta pandemia pudiendo trabajar, cobrando un sueldo, estando en nuestras casas. Entonces yo creo que esa situación de privilegio nos tiene que generar una responsabilidad extra. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder estar discutiendo estas cosas. Hay gente que está viendo cómo hace para sobrevivir la pandemia. Entonces, ese es un compromiso muy importante que como universitarios tenemos que tener. Entonces, yo creo que lo que plantea Alejandro, esto que le habló de la evangelización, yo lo planteo al revés. Yo creo que hay que reformular los espacios de discusión universitarios. No pueden quedar la discusión en ciertos sectores donde se toman decisiones. Más allá de los órganos formales de discusión, de representatividad que tengan. Me parece que hay que volver a bajar la discusión. Yo tengo la sensación de que, es una sensación, pero quiero compartirla con muchos, en el sentido de que se ha cierto burocratizado el proceso. Cada vez estamos discutiendo menos de políticas académicas y de debates pedagógicos. Y estamos más en el chiquitaje de la cuestión administrativa. Hay que volver a poner en el centro del ámbito universitario esas discusiones. En mi facultad siempre habitualmente dicen, pero eso es política. Sí, estamos haciendo política universitaria. De eso se trata, ¿no? Me parece que hay una confusión muy grande en ciertos líderes, llamo así, me refiero a los que están conduciendo a unidades académicas, los que están conduciendo universidades, en que han delegado la cuestión ideológica. Es increíble, es incluido en la universidad pública, con todo el debate y la historia política que tenemos, y quieren transformar automáticamente en discusiones técnicas. Realmente es un gravísimo error. ¿Por qué es un gravísimo error? Porque justamente los que después terminan ejecutando las currículas, las que llevan adelante, que son los y las docentes,
como dice Alejandro, que en muchos casos son simples, o sea que tienen poco tiempo de convivencia dentro del ámbito universitario, con lo cual a veces ni siquiera logran leer el plan de estudio dentro del cual ellos dictan una asignatura. O sea, se produce cierta enajenación del trabajo de ese docente que no puede ni siquiera tomar conciencia de cuál es el efecto final que genera su acción pedagógica. Entonces, me parece que un hecho central, insisto, más allá de si terminamos volviéndolo en presencialidad absoluta, si vamos a un híbrido, lo que fuera, es volver a instalar en el centro de la discusión política, académica y pedagógica. Sí, bueno, coincido totalmente con los colegas. Me parece que va a ese modelo, ¿no? Bimodal, híbrido, mixto, hay distintas terminologías que se están utilizando últimamente para ver cómo vamos a hacer. No nos olvidemos que aún en la presencialidad se puede utilizar adecuadamente la educación virtual, o sea que evidentemente esa mejora educativa que es absolutamente necesaria, imprescindible, diría yo, para mejorar la comunicación docentes-estudiantes, que reitero, ahí hay mucho todavía por mejorar. Vamos a ese modelo. ¿Cómo va a ser ese modelo? Coincido con Jorge, va a depender de nuestra participación en el debate, de nuestra participación en la organización, de nuestra participación en la presencia en los distintos claustros para poder mostrar realmente lo que queremos. Y ahí viene un poco lo que decía Alejandro, la evangelización, que no es un término que nos guste mucho, pero de alguna manera representa. Evangelizar significa dialogar, llevar una propuesta, llevar una alternativa, discutirla, construirla colectivamente, y que en definitiva salga lo que nos permita tirar hacia adelante en la mejora de este mundo, ¿no? Porque es parte, reitero, de los grandes debates que se están dando en todos los aspectos, el educativo también. Y hacia dónde vayamos va a depender de nosotros, de nuestra participación y cómo nos involucremos en los debates. Si nos quedamos tranquilos mirando ver pasar lo que deciden otros, es probable que decidan los más poderosos, como pasó a lo largo de la historia de la humanidad, y muy pocas veces se ha podido dar vuelta a esa situación, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante nuestro trabajo y nuestra militancia. Bueno, clarísimo el estrés. Les agradezco por la participación, por haber aceptado ser parte de este nuevo espacio que estamos generando en conjunto entre SUR y CEPSI para generar diálogos universitarios justamente con la intención de tratar de llevar estas discusiones que por ahí no son tan profundas o no son tan cotidianas en el día a día en las universidades y en cada facultad, en cada pasillo. Nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de militancia y nos parece que no por el tema de estar en pandemia o estar en una cuarentena que no nos permita encontrarnos, que eso no nos imposibilite el seguir discutiendo cuál es la universidad que queremos. Nosotros somos la mayoría estudiantes universitarios, agrupados, que lo hacemos porque entendemos a la educación no solo como una formación profesional, sino también como una cuestión de vida, de entender a la política como una herramienta de transformación. Y encima, si le agregamos la cuestión educativa, la cuestión universitaria, le damos un plus. Así que les agradecemos a los tres. Y bueno, Paola, te dejo el cierre un poco del foro. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Realmente ha sido un placer escucharlos y generar este espacio. Realmente nos lleva a tener algunas certezas, pero sobre todo ayudarnos a seguir pensando, a seguir discutiendo, pero sobre todo a seguir haciendo. ¿Cuál es el rol de los docentes? Soy colega, entonces cada una de las preguntas que se iban haciendo lo iba sintiendo no solamente por la cabeza, sino también por el cuerpo, porque creo que una palabra que engloba todo eso, sentimientos o sensaciones de mucha incertidumbre que vivimos no solamente los docentes, sino también los estudiantes. Se preguntaban dentro del foro cuál es el rol de los estudiantes en este proceso, ¿no? De crisis, si se quiere, de la construcción del conocimiento, pero también
como oportunidad de seguir pensando y recreando las diversas maneras en que entendemos y hacemos al mundo, así que muy agradecidos. Me sumo a los agradecimientos a los participantes, hay de todo el país, seguramente con realidades muy diferentes, y las preguntas tenían que ver seguro con el contexto que a cada uno y a cada una de nosotras nos va tocando, así que bueno, que esto sea, digamos, el inicio de muchas de las discusiones y debates que vamos a tener. Les invitamos el viernes a las 18 horas, vamos a estar hablando nuevamente con invitados relacionados al tema de diálogos universitarios, creo que es gobierno, si no me equivoco, y vamos a estar, Juanpi, corregime. No, el viernes vamos a estar hablando de la función social de las universidades. Bien, perfecto, que hoy también lo hemos trabajado, Hoy lo hemos lo trabajado. hemos visto y lo hemos discutido, pero seguramente queda mucha tela para cortar, así que nada, en nombre del ISEPSI, en nombre del Movimiento Sur, les agradecemos la participación y sobre todo el compromiso con este tipo de espacios en donde nos encontramos para seguir pensando y, como decía, haciendo nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas Gracias gracias a a todos. ustedes por la invitación. Y saludos gracias. a todos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, están invitados para el viernes, ya saben. Bueno, Muchas gracias. adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.